La maternidad viene con muchas preguntas y pocas respuestas, con muchas dudas y definitivamente con pocas certezas. Por eso, en esta segunda temporada de La Mala Mamá Podcast decidimos dejar a un lado los manuales de instrucción y centrarnos en lo único que sabemos, que no hay fórmulas mágicas en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Aquí cuestionamos todo, incluso nuestra primera temporada. Aquí nos hacemos preguntas incómodas. Dudamos de estilos de crianza totalizantes, de la madre perfecta y de los estereotipos y roles impuestos. En esta temporada, las preguntas, el debate y la conversación colectiva serán los protagonistas. Quédense, hablemos y construyamos juntas muchas formas de maternar. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a La Mala Mamá Podcast. Este es el 8º episodio de esta segunda temporada. Este episodio va a ser muy diferente a lo que hemos hecho porque nos van a acompañar el compañero de Tatiana Duque, la insumisa en Instagram, que se llama Julián, y mi compañero que ustedes pues ya han escuchado aquí, que se llama Federico. También nos va a acompañar una psicóloga que nos va a ayudar a entender esto de las paternidades. Y bueno, antes que nada, como siempre, saludo a Tatiana Duque, la insumisa. Hola, Tati. Hola, Mafe, ¿cómo vas? Bien, Tati. Hola, Juli, hola, Fede. Hola, ¿cómo van? aquí un poco nerviosos de hablar en un espacio feminista. Es una gran responsabilidad como hombres. Mucha responsabilidad. Sí, pero bueno. Bueno, voy a presentar a nuestra invitada. Luján Roseto es psicóloga, clínica y puericultora. Coordina la cuenta en Instagram Maternarse y es docente de la Asociación Civil Argentina de Puericultura. Hola, Luján, ¿cómo estás? Hola a todos y todas. Gracias. La verdad que, bueno, como para poner en contexto, porque esto se va a escuchar quizás en otros momentos, estamos atravesando una pandemia mundial. Desde hace muchos meses en Argentina estamos en cuarentena, en un aislamiento social preventivo y obligatorio, y es la propuesta que más contenta me ha puesto en todo este tiempo, así que estoy muy feliz de mi cita de sábado por la noche. Gracias, Luján, qué rico. Vamos a empezar este episodio con Fede y con Juli. Cuéntenos para ustedes qué es la paternidad. ¿Quién quiere empezar? Arranca. ¿Quién es el valiente? Bueno, voy a empezar pues para romper el hielo. Bueno, para mí la paternidad, yendo muy a lo concreto, a lo sencillo, es proteger y cuidar la vida de mi hijo, del hijo, mientras crece, para que se desarrolle lo mejor posible, con las mejores condiciones posibles. Eso es. Yo sinceramente nunca me había hecho la pregunta, me parece buenísima que se haga en este momento. Desde mi experiencia, lo que considero es acompañar, es esa capacidad de los padres, tal vez el ejemplo pues, de mis padres, es lo que yo tengo más cercano al significado de paternidad, y es acompañar en los procesos de crecimiento, ser apoyo y balance emocional, es estar ahí. Digamos que eso es lo que yo he vivido y eso es lo que yo he tratado de transmitir. Eres recaleño, ¿viste? Bueno, Luján, ¿qué es la paternidad y qué nuevos modelos de paternidad están surgiendo? Y hay algo también, es esto de entender la paternidad más allá de la característica biológica. Bueno, está muy bien encarada la pregunta, porque lo primero que se me ocurre para empezar a pensar juntos y juntas es diferenciar la función biológica, que eso es en realidad, si nos referimos a lo estricta o a lo estrictamente biológico, el padre tiene que ver con la función de la procreación, ¿no es cierto? Con quien aporte su carga genética en la vida de esa criatura, de ese hijo, de esa hija. Pero sabemos que ni la función materna ni la paterna
se encuentran limitadas a lo biológico. Entonces me parece como una oportunidad preciosa para diferenciar lo que es un padre de lo que es paternar. Paternar es un verbo, paternar tiene que ver con el hacer, tiene que ver con la implicancia, tiene que ver con la función de paternaje. Vos también hablabas, que por supuesto seguro lo vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la conversación, sobre los nuevos modelos en relación a la paternidad. Una de las primeras cosas que me parece importante ubicar es que estamos hablando de un movimiento absolutamente contemporáneo y novedoso, ¿no es cierto? Basta con que pensemos en nuestros propios padres o en quienes han hecho función paterna en nuestras vidas, o incluso hace 10, 15, 16 años atrás, que es poco el tiempo, y sin embargo son modelos muy contrapuestos a los que están surgiendo, ¿no? Todo esto, por supuesto, se lo debemos a la revolución feminista, a todo este despertar que viene teniendo un recorrido desde hace muchísimos años, pero en el último tiempo ha tenido un auge y una voz, sobre todo en Latinoamérica, mucho más fuerte, ¿no? Con empezar a reclamar, sobre todo acá en Argentina, el aborto todavía no está legalizado. Entonces todo esto hace empezar a cuestionar y a interpelar la maternidad. Y si empezamos a interpelar la maternidad, es importantísimo empezar a interpelar la paternidad, los modelos de crianza y los nuevos modelos de masculinidad. Entonces, en esta lógica de pensar a la maternidad desde el deseo y de pensar en los nuevos estereotipos de género, hacen que los viejos modelos de masculinidad y los viejos modelos parentales empiecen a caer. Soy bastante rigurosa con las palabras, estoy diciendo empiecen a caer. Todavía falta un montón, si bien esto es muy novedoso y viene con mucha fuerza y se viene instalando e inaugurando, hay mucho todavía. Por eso digo, se están empezando a caer modelos que tienen que ver con paternidades patriarcales. Me gustan mucho también pensar en conceptos. Siempre digo que yo tengo como una mezcla bastante rara, que si bien me defino como una persona muy profunda, que estudio la singularidad, que soy psicóloga y que por supuesto todo va en la línea de ir abriendo nuevos debates y nuevas formas, me gustan también a veces las definiciones o las frases concretas, sobre todo para quien nos está escuchando, que no tienen por qué ser psicólogos, psicólogas, ni antropólogos, ni sociólogos, digo, tratar de dejar algo que se entienda. Y básicamente las paternidades patriarcales eran paternidades ausentes, ¿no es cierto? Eran paternidades que tenían que ver con el rol autoritario del padre, con estas frases de cuando llegue tu papá le voy a contar lo que hiciste, pórtate bien porque lo llamo a tu papá. El padre más asociado a la amenaza, más asociado a la ley. No quiere decir que estas frases, incluso nosotras, con toda la deconstrucción que podamos tener encima, uno no las repita, sobre todo en momentos a veces de crisis, porque venimos con todo un bagaje y porque todo esto está muy internalizado en nosotros y en nosotras. Pero me parece que a grandes rasgos los nuevos modelos de paternidad tienen que ver con nuevas masculinidades, con empezar a pensar otros estereotipos de género. Por eso es tan importante empezar todo este recorrido desde los juegos de la infancia, ¿no? Cuando hablamos de que no existe el rosa y el celeste delimitado para el niño o para la niña. Digo, todo esto tiene un largo camino, un largo recorrido y hay cosas muy complejas que se van entretejiendo. Pero empezar a pensar a la función paterna, ya no como el rol de quien ejerce la autoridad, ya no como el rol del único proveedor, ¿no es cierto? Las paternidades, cuando decimos que las paternidades patriarcales también eran paternidades ausentes, eran muchas veces los hombres fuera del hogar, trabajando muchísimo tiempo, no solo trabajando, también yéndose de copas, de tapas, de póker con amigos, y la mujer a cargo de la crianza y de las tareas domésticas. Y bueno, todo esto empieza también a desdoblarse con el ingreso de la mujer en el sistema laboral. Entonces, me parece interesante hacer como esta doble lectura, que si bien esto tiene mucha fuerza en este último tiempo, este recorrido viene sucediendo desde hace bastante. Y bueno, un poco esa es como para empezar a pensar en relación a tu pregunta. Súper. Esta pregunta va otra vez para Fede y Juli, y es: ¿qué procesos de deconstrucción han hecho en el ejercicio de su paternidad?
Juli, te toca. Bueno, esta vez arranco yo porque ya rompimos el hielo, ¿no? Digamos que esto de la deconstrucción ha sido un proceso no solamente desde el momento en que nace Luciana, sino que ya es un proceso que, digamos, de alguna forma venimos recorriendo algunos cuando cuestionamos los modelos. Entonces empezamos a evaluar nuestras formas y empezamos a cambiar. Pues hoy Luciana tiene 5 años y todos los días en las noticias ves cosas horribles que pasan a las mujeres por el hecho de ser mujeres y ya empiezas a sentir miedo, ¿no? Pero creo que también el miedo es un motor de transformación y finalmente hace que vos empeces a mirar las cosas de manera diferente y a tratar de cambiar tu entorno desde la comunicación también. Luciana misma me lo confronta, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que yo hablo del hombre, como si el hombre estuvieran las mujeres contenidas en la palabra el hombre. Y tengo ese error, ¿no? Entonces Luciana me enfrenta y me dice, solo los hombres. Entonces yo vuelvo y caigo en cuenta e incluyo en el lenguaje tanto a las chicas como a los chicos, porque todo el sistema, o sea, te lees un libro, leemos cuentos, estás escuchando algo en la radio o ves una película y en muchas ocasiones en el lenguaje no se están incluyendo a las mujeres. Nomás en estos días leí una noticia de Argentina, unas investigadoras del CONICET que habían logrado hacer una separación de las moléculas del COVID y resulta que el titular decía científicos de argentinos y resulta que el equipo eran 6 mujeres, 5 mujeres y un hombre. O sea, en ese momento, al decir los científicos, eliminaste todo el equipo que eran 5 mujeres. Entonces, finalmente, yo creo que el gran cambio que yo he tenido y que trato y me esfuerzo y trabajo mucho y que al igual me confronta es la comunicación. Sí, que es esto que tanto se promueve y lo que se celebra y lo que se reclama en algún punto es la incorporación del lenguaje inclusivo, ¿no? Que por supuesto también es un tema que aborda, porque en realidad no tiene que ver únicamente con incluir lo femenino, que esa es como la primer mirada, sino también con poder incluir, por eso está como tan en boga el uso de la E o de la X o de la arroba, que en realidad lo que incluye es personas que no se identifican ni con el género femenino ni con el género masculino, ¿no? Pero bueno, sería entrar como por supuesto en algo mucho más complejo. Y aparte, algo súper interesante es que ni bien nos acomodamos en una cosa y donde uno dice, bueno, listo, entendí, va por acá, enseguida, el otro día un amigo, que es alguien muy piola, me decía algo que es cierto, ¿no? Me dice, ni bien te terminás de acomodar y de entender algo, te desacomodas de vuelta porque, bueno, hay algo que está en franca construcción, ¿no? Entonces, por eso hay también tanta incomodidad. Bueno, en mi caso, ahora que lo pienso, el hecho de tener una niña debe de construirte aún más, porque yo tengo una pareja pues que empezó con el feminismo desde que se hizo madre y me ha concientizado mucho de lo machista que soy, de lo machista que he sido y de la sociedad como es de machista. Es de Manizales, o sea. Y también el lenguaje, yo ahora pienso cada cosa que voy a decir, y no lo voy a decir por la paternidad, sino por el descubrimiento del feminismo a través de la maternidad que tuvo Mafe. Pero voy a ir concretamente a la pregunta porque yo no tenía planes de tener hijo y cómo enfrentarme, por ejemplo, a esa versión que yo tenía de los niños. Yo antes de Nicolás no cargué ningún niño, pues o sea, a mí nadie me entregó un bebé y me dijo cárgalo, salúdalo, dale un pico, y las veces que ocurrió me sentía supremamente incómodo. Cuando me dejaban con un niño muy pequeño no sabía cómo hablarle, cómo jugarle, era un momento muy 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 incómodo, como cuando estás en silencio con una persona en un ascensor y no sabes qué decir o algo así. Entonces mi deconstrucción ha sido muy hacia bueno el ejemplo. Aceptar que voy a ser padre, además aceptar que pues ya no soy un niño, bueno, que ya no soy un joven
que puede andar de fiesta y, digamos, bebiéndose la vida, sino empezar a decir, bueno, soy un adulto, soy responsable de una vida. E igual pasa con un niño, es el miedo a que se caiga o a que su autoestima se golpee por algo. Yo soy una persona muy tranquila, pero también a veces tengo explosiones emocionales en las que digo, ya el niño está llorando mucho y me dan ganas de decirle cállate, pero tampoco lo quiero traumar, pero entonces es ese miedo constante a, digamos, a arruinarlo todo. Entonces trato de ser muy consciente de cada acto, cada palabra, el lenguaje, y en eso me he construido también en darme cuenta de que yo no era capaz de interactuar con los niños, y ahora pues con este niño se me ha abierto toda una puerta, toda una gama de emociones que yo tenía por allá guardadas. Tati, eres niño fóbico. Ay, Sí, yo no soportaba a los niños en el cine por el hecho de que nunca crecí con niños ni nada de eso. Igual me gustó mucho el ejemplo porque yo creo que en realidad tengo como una mirada muy poco romántica en general yo, ¿no? Y eso no quiere decir ser pesimista, todo lo contrario, la gente se confunde. Pero me gustó este ejemplo donde abordás desde la incomodidad, desde la insoportabilidad, y en realidad tener hijos tiene que ver con lo incómodo y tiene que ver definitivamente con lo insoportable. Entonces, que un hombre pueda hablar de esto es muy interesante, hablar de este lugar incómodo y de este lugar insoportable, porque si no esto queda siempre del lado de la madre y el padre queda como más encarnado o como el que viene y pone orden o como el que puede jugar con los hijos de repente, ¿no? Y el que los puede llevar a la cancha y el que los puede llevar a la plaza, o ahora con la deconstrucción, el que cambia un pañal. Y no, lamento decir, pero todo el tiempo hay algo más, algo más, algo más, y no alcanza con ir y llenar el changuito del supermercado, y no alcanza con cambiar un pañal. Tiene que haber una cuestión no solamente de corresponsabilidad, sino de implicancia, y la implicancia sí o sí sucumbe algo de ambivalencia, y la ambivalencia tiene que ver con la incomodidad y tiene que ver con lo insoportable. Por eso es hermoso el nombre Mala Madre o La Mala Mamá podcast, ¿verdad? O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo hace 13 años que soy psicóloga, y si bien hace 7, 8 años que no me dedico exclusivamente a lo perinatal porque no, me gusta mucho lo diverso y la psicología clínica siempre es mi bandera. Pero hace 13 años que atiendo pacientes en mi consultorio particular, y es muy gracioso entre comillas, por supuesto, cómo generalmente las madres arrancan sus sesiones o sus frases diciendo, ay, re de mala madre lo que te voy a contar, pero le di patitas ultraprocesadas. Ay, re de mala madre lo que te voy a contar, pero hoy la dejé a mi hija que mirara 3 horas seguidas Peppa Pig. En 13 años que llevo de psicóloga, jamás escuché que un padre arranque sus sesiones o sus frases diciendo, ay, re de mal padre lo que te voy a contar. Jamás. Y esto tiene que ver porque la paternidad no está atravesada por el lugar incómodo, por el lugar de implicancia, porque es o el proveedor o el de los límites o ahora el que acompaña a hacer las compras. ¡No! Lamento decir que no, que hay más, que hay más, que hay más, que todo el tiempo hay más. Y bueno, sí, es un quilombo, pero es hermoso a la vez. Me encantó. Qué bueno, a mí también me gusta. Bueno, Luján, y hablando un poco de cuál es el lugar de la paternidad o cuál es el lugar del ejercicio de paternaje en el cuidado, ¿qué sucede con la idea romántica? Se piensa que cuidar y amar está exclusivamente circunscrito a lo materno. Y a partir de ahí, ¿cómo se pueden habilitar lugares diversos de amor y cuidado que no respondan a esa idea o a ese mandato? Bueno, en esta pregunta que me parece crucial e importantísima para hacer y para seguir pensando modelos de paternidad, acá sí me parece importante la implicancia y tomar un poco la posta las mujeres sobre esto, ¿no? Y preguntarnos cuánto nosotras habilitamos el lugar paterno, porque hay también una fantasía consciente e inconsciente, una cuestión con esto de la madre
total, ¿no? La madre que abarca, la madre que cuida, la madre que consuela, la madre que alimenta, la madre que cría, la que conoce, te conozco como si te hubiera parido, ¿no? Yo hago mucho juego de palabras con estas frases y en realidad los padres también conocen, también pueden, también saben, también aman, también cuidan y también protegen. Pero para que todo eso suceda, también tiene que haber una validez, una legitimidad por parte de lo materno, ¿no? Porque si no es como que todo el tiempo, y esto lo vemos mucho, sobre todo desde bebés, ¿no? Bueno, dámelo a mí, yo lo calmo, ¿no es cierto? Esta cuestión de que nosotras podemos, de que nosotras conocemos a nuestras crías, de que mejor que el hombre, dame una mano, anda al supermercado, dame una mano, cambia la lamparita, dame una mano, prepara la comida. Y el dame una mano no tiene que estar puesto en el hacer por fuera de la paternidad, sino en el hacer con la paternidad. Y poder también ahí, yo tengo una idea para la vida en general muy amigable con la discordancia, con lo contradictorio, con lo complejo. Y para mí hay un ideal romántico de familia. Yo esto lo trabajo muchísimo con mis pacientes, donde hay una cuestión a veces en donde uno supone, o una supone, porque en esto, reitero, hay algo más del orden de lo femenino, que la familia tiene que ver con lo armónico, con el consenso, esta palabra, el consenso, con que pensemos lo mismo, con que eduquemos bajo los mismos valores, cuando en realidad todos y todas sabemos que mi madre me ha aportado algo y mi padre me ha aportado algo totalmente distinto y mi abuela me ha aportado algo distinto. Y ahí está lo enriquecedor, ¿no? A mí me da risa cuando me dicen, no, yo hablo de mi suegra, con todo lo que habría para hacernos un festín en relación a eso también, pero me dicen, no, yo hablo de mi suegra, no quiero que vaya mi hijo porque le dan galletitas con chocolate. Digo, ¿y no recordás vos haber ido a lo de tu abuela porque lo de tu abuela comías o había algo que no era lo que estaba permitido en tu hogar? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de cosas dentro de la línea de lo saludable y de lo rico en cuanto a anécdotas y en cuanto a afectivo, ¿no es cierto? Por supuesto que hay cosas en las que hay que anudar criterios y que criar y que educar. Hay cosas que son un criterio uniforme y no hay chances de que suceda lo contrario. Pero en otras me parece que sobre todo las madres tenemos que habilitar la discordancia, ¿no? Y habilitar lugares distintos, miradas distintas y abordajes distintos. Sí, creo que me acabaste de interpelar totalmente, porque esta es una discusión que Fede y yo hemos tenido hace poco y es como a mí me da muy duro. Y en alguna vez en este podcast lo conté como que al principio, ¿te acuerdas, Tati? Que al principio cuando pues yo era la que daba teta y Fede era como mi empleadito. Fede, tráeme un juguito, Fede, tráeme un dulcecito, Fede, tráeme tal cosita. O sea, él estaba, pero estaba en un rol subordinado totalmente a mí como la persona que era la cuidadora natural, y entre comillas ese natural de Nicolás. Es muy duro desprenderse de eso. Y hemos tenido también la discusión de, por ejemplo, lo que tú decías ahorita de lo de las galletitas y bueno, claro, o sea, es durísimo para mí decir como, dale, ve con Nicolás y con tu mamá, sin mí, pucha, o sea, cuando pusiste ese ejemplo, Fede y yo nos miramos y fue como, sí. Yo les dije que iba a estar bueno. Yo les dije que iba a dar para la polémica, porque tiene que ver también, obviamente, con eso, por favor, obviamente, siempre hablando, y eso es algo que me gusta aclarar siempre al principio, que en esta oportunidad no lo hice, que estamos hablando, obviamente, en términos generales, que la psicología es una disciplina que tiene que ver con la singularidad, que como decía Freud siempre es el caso por caso, y que por supuesto no es lo mismo un paquete de galletitas que otras cuestiones, ¿no es cierto? En donde hay, por supuesto, temas mucho más delicados, pero tiene que ver también con cómo se nos juega el ego también todo el tiempo, y esta función un poco totalitaria de la madre, ¿no? De que somos las que mejor sabemos todo el tiempo lo que necesitan nuestras crías, y bueno, me parece que ahí...
Y ahí hay algo para interpretarnos. Lo decís, pero no es de la singularidad, sino es de la generalidad. Desde la, no, hombre, es de la generalidad. Yo soy re tranqui, o sea, yo soy re tranqui. Yo sí no, O yo sea, soy cero tranqui. yo sí no tengo problema con dejar a mi hija con sus abuelos paternos, No, o sea, pero- jamás. Y soy la que menos molesto cuando hay dulces de por medio. Pero yo estaba era afirmando todo lo que vos decías, porque está, digamos, no sé, en el imaginario cultural, eso que acabaste de decir, o sea, que la madre, la proveedora de todas las cosas ahí, ¿sí? Y la que debe tener el control, ¿no? La que debe tener el control de qué come, qué no come, a qué horas no. Y de hecho, si el papá u otra persona intenta intervenir en ese control que ella tiene, hay problemas. Ay, qué pesada. Esto se convirtió en una puya. No, es verdad, o sea, y de verdad, me interpelaste un montón. Tati y yo hacemos un taller de maternidades y me acuerdo que en la última sesión las chicas hablaban de cómo cuando las parejas hacían algo, se quedaban calladas y pues que eso era un acto feminista y yo pensaba, yo hijo de puta, yo soy la tallerista y soy la que no hago eso. Es muy... Bueno, pero es esto, obvio, es una interpelación constante para todos y todas. Y es un crecimiento. Y que eso es un aprendizaje continuo. O sea, Totalmente. En el momento en que vos decís lo que acabaste de decir, pues uno se confronta. Y yo creo que eso es el ejercicio de ser padre, ¿no? De ser padre y madre, estarse confrontando y cuestionando. O sea, finalmente... Todos estamos cansados del mundo en el que vivimos. Yo todavía no conozco a nadie que esté muy alegre pues, con lo que le tocó vivir. Y pues lo lógico es que estemos en esa dinámica, ¿no? De estarnos cuestionando cada tanto pues, todas las cosas. Y finalmente son los orígenes, ¿no? O sea, finalmente esto que estamos viviendo es debido a una dinámica social que se ha transmitido de generación en generación desde hace muchos siglos, muchos años. Y finalmente... estarse cuestionando todas estas cosas permiten que los cambios se generen, ¿no? O sea, digamos, todo empieza desde ahí y por eso para mí siempre como que decir todo esto en voz alta, si bien es muy difícil, es como ya, aquí empieza el cambio. Y pues no te prometo que vaya a ser fácil, pero... No, exacto, lo único que es difícil. Es eso, es un proceso. Hay que entender también que siempre que hablemos de paternidad hay algo en constante construcción, ¿no es cierto? Como el juego de la oca, ¿no? Avanzar y retroceder casilleros todo el tiempo y que hay algo que está en franca construcción y los procesos son esos todo el tiempo. Entonces, es así, la paternidad tiene que ver con eso, con vínculos en construcción y en deconstrucción de una manera constante, vertiginosa y agotadora e insoportable, por supuesto. Bellísimo. Incómoda. Me encanta. Tal cual, para mí esa palabra es hermosa. Y bueno, ahora que... Pero lo incómodo, perdón, es una mierda, porque lo incómodo, hay pocas sensaciones peores que la incomodidad, pero en definitiva... Si sos alguien con preguntas, lo incómodo es lo único que te lleva a moverte. Total. Y ahorita que hablamos de lo incómodo, entonces voy a retomar con una pregunta que es, y ahorita que de verdad que escucho a Juli y que escucho a Fede, me pregunto mucho por lo de las nuevas masculinidades, más allá de, por ejemplo, Fede que orina sentado. No, bien, como Messi. Escuché que Messi hizo esa declaración. Mira. No, y o sea, va como en hacer esas cosas que tradicionalmente no hacen los hombres, porque pues son hombres, entonces tienen que orinar parados, porque... Pero yo quiero hacer una anotación. Una aclaración. Para mí es un privilegio poder orinar de pie. Y yo sé que esto está fuera del tema. Yo decidí orinar sentado para no andar ensuciando la taza, porque es que es imposible. Además, es muy buena. Levantarse a mitad de la noche con sueño
que tú no quieres prender la luz para no perder el sueño y decir, hey, tengo que ir, pero tengo sueño. Bueno, entonces me siento y no me preocupo por la puntería. Es muy buena Digamos, estrategia. Para mí no fue un tema de construcción masculina, sino un tema de practicidad pura. Tal cual, claro. Pero no es Pero un mira tema. que hay un tema de construcción ahí, hay un tema de construcción ahí y es poder romper los estereotipos, ¿sí me entiendes? Sin importancia, o sea, si vos te remitís unos años atrás, tener una camisa rosa era cuestionado, ¿no? Por ser, pues, porque vos sos un hombre, no puedes tener una camisa rosa. Vos sos un hombre, no puedes orinar sentado, o sea, el hecho de romper y decir, pues por practicidad, ¿sí me entiendes? No porque, ay, sí, o sea, ahora soy una nueva masculina, sino que a la mierda muchas cosas que realmente no tienen sentido, ni tienen fundamento, ni validez. O sea, y ahí vamos a las masculinidades frágiles, ¿no? Que es el tema más complejo, o sea, que es lo que te hace no hombre. O sea, porque la sociedad te ha estructurado y te ha dicho, los hombres tienen que ser así, tienen que comportarse de esta manera, entonces vos actúas así conforme a esa estructura de hombre que te ha creado la sociedad y vos decís hoy día, no, pues yo me he visto como sea, orino o meo como sea y lo haces, ¿sí me entiendes? Sin importarte o sin cuestionar ese prejuicio o ese cuadrante en el que te limitaban a actuar. Sí, pero porque bueno, hay todo otro modelo que te avala y que te sostiene, ¿no es cierto? Que eso también es importante. En otro momento todo eso caía bajo la línea del prejuicio o bajo una mirada cuestionadora. Por eso es tan importante. No, ahora existe todo este cambio y finalmente vos te apoyas y te soportas. Exacto. En ese cambio. Es una buena, no lo había visto así nunca, pero sí, o sea, finalmente hoy, por ejemplo, en el tema de los amigos, y es una cuestión muy, muy compleja o difícil porque los amigos siguen actuando, siguen siendo machos y manejándose en el estereotipo. Y entonces, cuando cuestionan tu manera, por ejemplo, yo publiqué una foto hace, no sé, 3 meses, 4 meses. Porque estaba haciendo mucho ejercicio, entonces quería mostrar sus abdominales. Quería mostrar mis abdominales, entonces publiqué una foto en Instagram y entonces todos mis amigos de la universidad, los micromachismos que están a la orden del día. Exacto, ¿no? Los del trabajo, los de la universidad, no sé qué, todo, o sea, todo mi WhatsApp estalló, o sea, estalló por la foto que me ponen. Son los mismos que comparten fotografías de chicas desnudas. Mira, yo también tengo algo que decir al respecto y fue algo que hablé con Mafe y fue que le dije como, pues yo tengo mis amigos del colegio que los quiero mucho, de una ciudad de la que ya hablamos como es, no vamos a redundar en eso. Pero yo le dije, mira, si un día conoces a mis amigos, quiero que sepas que la forma de ellos mostrar afecto es montándola, haciendo bullying. Sí, o sea, diciendo, ¿qué hubo, care de verga, care de chimba, bo, marica? Pero eso es una forma... Mira la cara de Luján. Sí, o sea... No, pongo esa cara porque pero bueno, vos sabrás muy bien, ustedes sabrán, bueno, Argentina por supuesto es un país muy futbolero y ustedes me imagino, lo que pasa es que tengo a mi hijo dando vueltas por acá, pero ustedes saben cómo es el ritual de iniciación y los bautismos, ¿no es cierto?, donde se reivindica y donde se tiene que reforzar la posición del macho. Y Buenos Aires es un lugar que se caracteriza mucho por lo machote. Pero mira que yo algo que veo de Argentina, de lo poco que conozco porque no vivía allá con ustedes, es que los hombres se pueden saludar de pico y no pasa nada. Nosotros fuimos a Argentina porque a Juli lo trasladaron de la empresa y lo que pasó fue que Juli era... A todos les da como que, ¿cómo voy a saludar de pico a este man? No, qué asco, no sé qué. Y Julio era como que, pues no pasa nada. O sea, ¿qué pasa que le saludes de pico? No tiene, es su cultura. ¿Cómo vas a llegar? ¿Beso en la boca? No, ese pico, Tati dice pico, pero... Con razón. Sí. Acá sí. Eso sí. Acá en Argentina es un país
súper besador. Nosotros no saludamos al almacenero con un beso, pero por esto, porque si no damos besos a todo el mundo. Por ejemplo, en cuanto a los afectos masculinos, es mucho más expresivo en los afectos masculinos. O sea, mis amigos argentinos me abrazan. El argentino es muy expresivo. Sí. Acá somos más parcos con ese tema, pero son más machistas. Bueno, claro. A eso me refería. O sea, ese detalle no los hace menos machistas. No, tal cual. Pero esto es parte de la discusión y es interesante, pero como en nuestra sociedad la forma de mostrar afecto entre hombres, porque hay una homofobia muy fuerte. Es que marica. Pero incluso hace poco tuve una reunión con unos amigos que uno cumplió años y nos reunimos por Zoom, por el tema de la pandemia. Y fue como, oye, ¿usted cómo está de gordo? Se le está saliendo el mondongo por esa camisa. Y todos nos reíamos y al que estaban ofendiendo respondía con un insulto. Pero usted está calvo porque los años ya se le ven. Y todos estábamos felices, muertos de la risa. Y yo le dije, oye, qué rica la reunión que tuve con mis amigos. Le conté a Mafe, pero si tú la escucharas, tú estarías escandalizada porque creerías que es un montón de agravios e insultos, pero es afecto. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos permitido decir porque estás lindo, me gusta tu pelo. Eso no es concebible aún hoy, por lo menos en mi generación, decirle, oye, usted cómo está de lindo, esa camisa. No, acá tampoco. No, pero acá tampoco. Acá todavía tampoco. Lo que pasa es que lo que tiene el argentino, hay un escrito muy interesante por un periodista español que habla de esto tan radical que tenemos. Acá, bueno, les reitero, es un país muy futbolero, está muy marcado por el Boca River, entonces nos manejamos todo el tiempo con cosas muy binarias, ¿no? O sos K, o sos anti-K, o sos peronista, o sos radical. Es como que todo el tiempo se nos juega de qué lado de la mecha estás. Es muy pasional, pero todavía esto de te quiero hay toda una cosa, reitero, el porteño tiene algo muy macho, acá está el tango, acá está el fútbol, y hay cosas que todavía están terriblemente arraigadas. Lo que pasa es que cuando hay una movida fuerte, lo que tiene el argentino es que es de coparse. Como somos muy pasionales, cuando nos copamos, nos metemos como bastante de lleno, somos bastante de ponernos como la camiseta, como decimos. Me gustaría como que habláramos de las nuevas masculinidades y cómo estas intervienen en la paternidad. Y nuevas masculinidades, pues más allá de, no sé, jugar, darle muñecas a nuestros hijos, varones, en mi caso, o ese tipo de cosas. O darle un balón de fútbol a la niña. O darle un balón de fútbol a la niña, pero como esto, y tú ya lo habías mencionado, pero quisiera que lo profundizaras. ¿Cómo interviene en una nueva forma de comprender la paternidad? En realidad tiene que ver con, por supuesto, con un poco de todo lo que venimos mencionando y con humanizar la función y la mirada paterna, ¿no es cierto? Para mí es como retomar un poco lo que decíamos al principio, diferenciar lo que es un padre de lo que es el paternaje. Y el paternaje y el paternar tienen que ver con lo psicoafectivo, con lo psicoanímico, con involucrar las emociones. No alcanza con la crianza compartida, que si bien es una parte elemental y que descomprime sobre todo a lo materno, pero tiene que haber un poco más de la carga mental repartida. Y la carga mental tiene que ver, que igual esto daría para un montón también, y yo creo que lo femenino siempre va a guardar algo mayor de carga mental, pero tiene que ver con algo de estructura y bueno, nos iríamos por las ramas hablando de otras cuestiones también maravillosas que tienen que ver con la psicología, pero en realidad con descomprimir un poco la carga mental, y la carga mental tiene que ver con lo emotivo, con las emociones y con el afecto. Entonces, en la medida en que humanicemos la posición del padre, en la medida en que hablemos de masculinidades sensibles, más vulnerables, más interpeladas, todo esto va a ir trasladándose a los nuevos modelos de paternidad. Bueno, y yo siempre trabajo desde mi cuenta de Instagram y como comunicadora con la espontaneidad, con lo real. Soy una gran militante de la maternidad real y de la crianza real, y en este momento mi hija está
en un ataque porque no quiere bañarse y está con su papá, pero esto tiene que ver también con lo espontáneo y con lo real y con lo incómodo. Y con lo incómodo, total. O sea, gente, ustedes escuchan un podcast de papás y mamás, o sea, pues... Bueno, Luján, ¿cuáles son los beneficios psicológicos de una presencia paterna en los niños y niñas? Digamos, más allá de la biología, no más allá de lo que tú decías, de esto de implicarse, de incomodarse, de vivir la paternidad no desde lo biológico, sino desde lo ambivalente. En realidad, algo que no lo mencionamos al principio, pero que también me parece muy atinado poder ubicar, es que, por supuesto, también darle lugar a familias o sujetos en donde no haya existido un padre presente. Hay muchas paternidades ausentes y la figura del padre pudo haber sido encarnada por un abuelo, por un tío, por un vecino, ¿no es cierto?, por un hermano también. Pero me parece, cuando vos me preguntás sobre los beneficios psicológicos por la figura paterna, entender esto, ¿no? Figura paterna, entendiéndola no solamente como la presencia del padre procreador, y en realidad todo lo que tenga que ver con ampliar las figuras de apego de ese niño o niña abarca aspectos saludables de su desarrollo, ¿no? En la medida en que podamos pensar a hombres más vulnerables, a hombres más sensibles, a hombres más implicados, pensar en una distribución un poco más amorosa y más generosa de la tan famosa carga mental, que por supuesto yo creo que igual la carga mental, por otros motivos, por los que estaríamos también mucho tiempo debatiendo, siempre va a haber un poco más de carga mental del lado de lo femenino, pero la carga mental tiene que ver con la implicancia y tiene que ver con lo afectivo y tiene que ver con las responsabilidades y tiene que ver con lo ambivalente, y es esto, y es una carga, y tiene que ver también con lo que hablábamos antes, con lo que yo les contaba, que ningún hombre arranca diciendo re de mal padre lo que te voy a contar, ¿no es cierto? Como si el lugar del padre no fuera un lugar tan pesado, como si fuera un lugar un poco más despreocupado, un poco más liviano. Entonces, dotar esa presencia de un lugar de un poco más de carga y de participación afectiva, y de que ese niño o niña pueda contar con otras figuras de apego, además de la materna, todo lo que tenga que ver con ampliar el escenario y los protagonistas afectivos para ese niño o para esa niña, son lugares de seguridad. Esta es básicamente el gran beneficio psicológico también de la paternidad. Pensarlo no solamente como un lugar de protección, sino como un lugar de seguridad y como otro recurso al que ese niño o esa niña pueda recurrir. Sí, estoy de acuerdo con vos con lo de que siempre va a caer más sobre la madre por el tema de que, lo mismo, vuelvo al tema que es el tema cultural, y es lo que espera la sociedad de vos. O sea, la sociedad de vos espera que seas una buena madre, mientras que el padre no lo espera. O sea, No hay una figura, no tiene esa carga cultural. O sea, esa carga cultural, el padre puede ser incluso ausente. Mira, es maravilloso lo que estás diciendo, y yo también siempre lo digo con un ejemplo que va un poco con el nombre de una de las cuentas, ¿no?, de ustedes. La madre sí, la mala madre, podríamos estar hablando tanto de la carga, del peso, de qué es ser mala madre, de lo que nos persigue el mala madre, de la connotación del mala madre, y en general, vos fíjate cómo no se escucha el mal padre, y sí lo que se escucha, hay dos cuestiones que suceden: o no se hace mención a la figura paterna, o no se hace mención, o se dice es un padrazo. Eso es muy, muy típico, al menos acá en Argentina. O no se hace mención, y listo, y ya. Digo,
Lo peor que le puede pasar a un padre en esta sociedad es que no se lo mencione. Eso puede llegar a ser lo peor. Pero no hay mal padre. Está el padrazo o el que no se menciona. En cambio, el porcentaje de la mala madre es infinitamente superior al de la buena madre, que tampoco existe, ¿no? Pero bueno, esto llevaría a muchas cuestiones. Sí, total. O sea, me haces pensar mucho porque, por ejemplo, ahorita que mencionaste padrastro, mis figuras de apego paternas, pues fueron mi abuelo, mi padrastro y mi papá, y todo es como que se mezcla y es súper doloroso al mismo tiempo porque es como, no tengo un papá, pero tengo un montón, y al mismo tiempo todos son como malos padres y al mismo tiempo buenos padres, pero nunca los había, sí, o sea, nunca los había pensado como en, ¿sabes? Papás. Y ya, porque no estaban, o están, pero de una forma muy rara, no sé. Yo lo que creo es que el padre, pues uno no carga con esa culpa, o sea, Sí. yo en el día a día con Mafe lo que veo es como que vamos a tomar una decisión respecto al niño, no sé, que si le dejamos de dar esta comida o si le vamos a empezar a dar un dulce o algo. O ver televisión. O si va a ver televisión y ella siente una culpa súper fuerte y yo digo como, dale, déjalo ver. Y es como, ya, o sea, es muy liviano en comparación con lo que ella siente, ¿no? O sea, los dos estamos discutiendo sobre el mismo aspecto de lo que le vamos a prohibir o permitir al niño y ella siente una culpa muchísimo mayor. Además, creo que culturalmente, como el padre es muy ausente, o sea, los padres desertan tanto, lo que pasa es que cuando un papá medio se involucra y solo cambia pañales, ya es un motivo de felicitación. Exacto. Y de que es el mejor papá solo porque está respondiendo económicamente y cambia unos pañales. Es lo que siento que pasa culturalmente. No, es que pasa. No sé cuál es la experiencia, pero creo que puede ser eso también. Por eso decía que porque últimamente también quedó como muy circunscripto a que el rol paterno tiene que ver con el de ser un coequiper y ser también responsable de la crianza compartida, que ese es un aspecto, por supuesto, fundamental y también importante. Pero el mayor hincapié lo estoy poniendo en darle una vuelta más, otra lectura más, y que la corresponsabilidad tiene que ver con la implicancia y tiene que ver con los procesos psicoafectivos, psicoanímicos, con la angustia, con la tristeza y con la incomodidad que mencionábamos antes. No únicamente con cambiar un pañal o con llevar al hijo al jardín y que de repente, ¡wow, qué padrazo! Luján, ya que estamos deconstruyendo este concepto de paternidad, también más allá de lo biológico, y también me parece muy importante construirlo en tipos de familias, porque hay más familias que las biparentales y heterosexuales. ¿Cómo comprendemos la paternidad en familias monomarentales, homosexuales, poliamorosas y bueno, en todas las formas de familia que hay? Y además, ¿cómo aterrizar las paternidades diversas más allá de lo que dicen los medios de comunicación? Sí, elemental también, clave poder pensar esto, poder preguntárselo. Voy a tratar de ser muy cuidadosa con lo que vaya a decir, primero porque no soy una estudiosa y esto también es como algo muy inaugural de alguna manera. Por ejemplo, no he atendido todavía pacientes gays, padres, ¿no es cierto?, ni con deseo de paternidad. Sí, lo primero que me parece para ubicar y para resaltar es que si estamos pensando en familias homoparentales y en este caso que tengan que ver con padres, es una posibilidad más, una de las tantas para pensar que el hijo no es un deseo o una construcción que tenga que ver con lo materno, ¿no? Es otra de las vías para pensar que el deseo de hijo, que la fantasía de hijo no es de la vía materna, que es algo por lo que también venimos luchando mucho las mujeres, esto de la maternidad deseada y de que la maternidad no tiene que ver con el instinto, que el hecho de tener un vientre, de tener un útero y de tener ovarios no nos hace necesariamente con la condición de querer ser madres, ¿no es cierto? Así que pensar que haya hombres
que quieran ser padres, aún sin pertenecer a familias heteronormativas, es otra de las posibilidades que tenemos de pensar en el deseo de hijo. Por otro lado, me parece, acá voy a hacer un paralelismo con el tema del aborto, ¿no? Está como esta cuestión donde uno dice, no es si aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino, como una manera de asumir que el aborto es una realidad que sucede y que acontece. Entonces, que la pregunta y el debate tienen que ir direccionados hacia otro lugar. Y lo mismo pasa en estos casos, en donde no es lo que yo piense o lo que a mí me pase con ver a dos papás teniendo un hijo, ¿no es cierto? Esto ya es una nueva realidad, ya es algo que está aconteciendo, que sucede, hay nuevos formatos, hay nuevas estructuras familiares, hay nuevos modelos. Entonces, empezar a pensar sin levantar una mirada autorreferencial sobre el tema, me parece que es una de las primeras cuestiones importantes. Y que no quede ni una mirada frente a este tema donde haya algo de moralina dando vueltas, que tenga que ver con la moral y con el prejuicio, ni tampoco, me parece que acá suceden como dos cosas también bastante polares, o al menos lo que yo percibo en Argentina, ¿no? O una mirada donde, reitero, hay algo del prejuicio y de la moral, y esto de para mí no está bien, y para mí si no hay madre no hay hijo, y si no hay madre no hay familia, y todas estas cuestiones que se desencadenan, ni eso, ni tampoco infantilizar a estas paternidades y que queden en un lugar de paternidades de vidriera. Y ahí uno dice, sí, querés tener un bebé como Ricky Martin o como Marley, ¿no? Entonces queda en el bebé blanco, en el bebé perfecto, en el bebé de vidriera y en estas paternidades casi caricaturescas o tiernas, en donde un poco volvemos a lo que tanto se ha criticado sobre la maternidad no real. Entonces me parece que hay un límite súper peligroso, súper novedoso, y vuelvo a la interpelación, y vuelvo a preguntarnos, y eso sería peligrosísimo porque es caer en correr al padre desde el lugar de responsabilidad y de nada, ¿no? De hablar de esto casi como si no ocurriera, o como si ocurre desde un lugar romántico y de revista, y no. Bueno, ahora esta pregunta va para los padres. Y es, ¿cómo son los espacios que ustedes comparten con sus hijas e hijos? Y si han creado espacios distintos. ¿Y cómo son las dinámicas dentro de esos espacios? Pues yo no sé si son diferenciales, porque simplemente siento que es una repartición de tareas. A mí me toca bañar y vestir a Nicolás y dejarlo listo para que Mafe lo duerma. Y además yo le preparo el desayuno y la cena y los fines de semana el almuerzo. Pero no siento que eso sea un espacio diferencial, porque hay tiempos de la semana en los que Mafe es quien se encarga de hacer las mismas tareas que yo hago. ¿Qué hago yo diferente? Pues hablamos ya de temas de diversión, que yo le puedo tocar la guitarra porque Mafe no la sabe tocar, pero eso no quita que Mafe pueda divertir al niño, que puedan jugar los dos. Entonces no siento que... Pues, igual nos resulta muy, muy embolante y muy aburrido también jugar con nosotros. Sí, eso te iba a eso iba. Para mí es un martirio a veces jugar con Nicolás. Yo siento que a Federico le fluye. Pero, y para mí es como... O sea, yo ¿cómo hago para hacer reír a este niño? Pero Mafe juega con él. Yo muchas veces le reclamo a Tati ese tipo de cosas. Por ejemplo, métete en el juego. O sea, es como una cuestión de que, y como que crea, como que tiene como, no sé, como un bloqueo, una barrera. Sí, Juli, es que con nosotras no jugaron. Nosotras teníamos que ser lindas y no ensuciarnos el vestido. Pero puede ser eso, puede ser. Naturalmente están formadas para cuidar y nosotros para entretener. Y para nosotros es más difícil cuidar y para ella es más difícil entretener. Sin embargo, Mafe dice que ella no es capaz, pero yo la he visto jugar con el niño, entretenerlo, y entonces yo siento que simplemente esa división es difusa y simplemente dependiendo del día de la semana, las obligaciones que cada uno tenga, pues nos vamos repartiendo esa tarea. Que yo divierto a Nicolás diferente a como Mafe lo divierte, o que yo lo he visto diferente a como ella lo viste, es una discusión aparte. Pero no siento que mis actividades con el niño sean espacio súper diferente a lo que ella podría hacer con él. También creo que en este momento tiene que ver mucho con la pandemia.
y es que los manes en este momento también están en la casa ejerciendo su paternidad. Fede está haciendo cosas que cuando estábamos en la pandemia no hacía, porque no estaba, y no era porque no quisiera. Bueno, de hecho sí, es súper interesante también lo que está pasando, porque uno está empezando, bueno, primero es esto, ¿no? Como que quedó mucho más al descubierto que las tareas de cuidado y de crianza, por supuesto, estaban más del lado de lo femenino, y acá sí me parece que empezó a pasar algo bastante interesante que para los psicólogos es de motivo de mucha celebración, que es ver a hombres más angustiados y más agobiados, ¿no? Entonces, el agobio, que es algo que va como tanto del lado de lo materno, bueno, esta pandemia trajo también como una repartija un poco más igualitaria en ese sentido. Hombres angustiados de repente, ¿no? A mí me ha pasado de ver a mi compañero incluso angustiado real, diciendo, veo a mi hijo mal, ¿no? Como que esto ha movilizado estructuras también como muy internas. Sí, esta semana Fede tuvo una crisis porque adoptamos un perro y era como, tengo demasiadas cosas que cuidar. Claro, para mí era como normal, o sea, como yo siempre he cuidado, pues fui criada para cuidar, y para él era como, no, es demasiado, no puedo. Es demasiado. O sea, tengo a Nico, tengo 3 gatos, y claro, todo se lo di yo, ¿no? Porque los 3 gatos venían conmigo, porque luego me embaracé y tuve a Nico y pues con todo, con lo incómodo. Claro, y luego yo fui la que dije, Fede, yo quiero un perro, o sea, yo quiero un perro, pues a mí me gustan los perros, que tienen un perro, y casi que no, o sea, llevo por ahí 2 años antes de Nicolás diciendo que quiero un perro. Ahora que hablamos pues de cómo la paternidad nos transforma y cómo reevalúa nuestras masculinidades, creo que también la pandemia ha sido un factor que en todos los hogares ha hecho que los hombres se tengan que apoderar del hogar, del cuidado del hogar. Y ahí se desata pues toda una temática nueva que además de la paternidad, o sea, ni siquiera hasta parejas que no tienen hijos deben estar enfrentando este tema de, bueno, vamos a repartirnos las tareas del hogar. Y entonces aquí yo quiero hacer como reformular la pregunta para Juli, porque ya Fede respondió, sino para Juli, ¿cómo han sido esos espacios con Luciana en pandemia? ¿Qué te digo? O sea, pues nosotros hemos ido construyendo muchos lazos y muchos espacios. Por ejemplo, con Luciana nosotros jugamos mucho a actuar, o sea, hacemos obras de teatro y digamos que... Yo soy la espectadora. La espectadora. Porque te cuesta jugar. Bailamos. Jugar y meterse en otro personaje también, ¿no? O sea, no es solamente que le cueste jugar, sino que es meterte, o sea, finalmente jugar es eso, ¿no? Jugar es actuar, o sea, jugar es meterte vos en el rol y meterte vos en la dinámica y de pronto bajarte un poco a los zapatos del niño, que es difícil. Yo no digo pues que sea una tarea fácil, ¿no? Es difícil porque finalmente los niños tienen una dinámica buenísima para salir y entrar de las fantasías que yo la tengo. O sea, muchas veces yo me quedo pegado en la fantasía cuando ya el juego ya ha pasado, o sea, y lo mismo al contrario, o sea, a veces me cuesta un poco entrar porque tengo otras responsabilidades, por ejemplo, el tema del trabajo. Entonces, en cualquier momento me pueden llamar y tendría que estar disponible y posiblemente esté en una dinámica de juego con Luciana y me llame del trabajo, entonces tengo que hacer esos cortes de romper y salir y meterme otra vez a la otra dinámica, que es la dinámica laboral. Digamos que con Luciana nosotros hemos creado muchos espacios desde niña, sobre todo el del juego, sí, igual estoy de acuerdo también y siempre lo he pensado, y es que al papá siempre se le ha dado ese rol, ¿no? El rol del jugador, la tarea un poco más fácil también, ¿no? O sea, siempre es como que la mujer y la mamá la que ha estado ahí presente para establecer el control y para establecer, digamos, los límites, y finalmente el papá es el que llega a hacer la tarea chévere, la tarea copada. Pero nosotros hacemos otras actividades que son divertidas. Lo que decía Fede ahora. O sea, nosotras hacemos arte, Luciana le fascina pintar y hacer cosas, entonces yo con Luciana hago manualidades, dibujamos, pintamos, hacemos figuras,
Como que encuentro otros espacios para divertirme. Eso. Que no son el juego, aunque ella me lo reclama. O sea, me reclama y me dice, es que mamá no juega conmigo. Sí, yo tengo un post re interesante, después se los voy a pasar, que es esto, ¿no? Me aburre jugar con mi hijo, con mi hija, lo titulé yo, porque bueno, es algo constante. Pero tiene que ver también como con romper con esta idea totalitaria de familia, ¿no? Donde todos tenemos que hacer lo mismo, o donde todos nos tiene que pasar lo mismo, o donde todos tenemos que disfrutar de lo mismo. A mí me parece que esa es una falsa ilusión, es una idea, sí, romántica y demasiado globalizada de lo que es ser familia. Y bueno, y ser familia, por supuesto, que es un caos y que tiene que ver también con lo contradictorio y que tiene que ver con esto de los recortes, ¿no? A mí me gusta esto, hacer con mi hija, me fluye mejor. De los gustos, o sea, y que todos cabemos en esa misma, digamos, estamos en la familia, todos cabemos ahí con nuestros gustos y lo que no nos gusta. Pues, o sea, entonces, exacto, y yo quiero hacer una claridad, Tati, y pintar y hacer manualidades es jugar. Lo dice el pintor de la casa. Que la niña juegue con Julián de una forma diferente no quiere decir que contigo eso no sea un juego. Claro, sí. Claro, también hay que... Pero hay que redefinir, por supuesto, el concepto de lúdico, ¿no? Yo después se los voy a pasar. Hay un comentario que me hizo una seguidora que me emocionó profundamente, que ella me decía que, bueno, que su mamá ya había fallecido, pero que ella recordaba que la mamá nunca había jugado con ella, o al menos nunca había jugado de la manera tradicional que entendemos por juego, y que sin embargo recordaba los viajes en tren con su mamá y cómo la acompañaba al trabajo y cómo todo eso entendía que era un escenario lúdico también, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Por eso yo siempre tengo una mirada que para alguna gente es muy criticable. Yo siempre digo que yo no tengo una mirada bebé-céntrica o niño-céntrica. Yo tengo una mirada mamá-céntrica, obviamente porque soy mujer, porque estoy más del lado del feminismo, pero porque me parece que a través de esa mirada, sí o sí hay una mirada que también pone al niño en el centro. No la voy a poder decir textual, pero a Meryl Streep le preguntaron, creo que ella tiene 4 hijos, ¿no? Y le preguntaron, bueno, qué sentía o qué les decían sus hijos cuando ella iba a trabajar, y que ella respondía, mis hijos solo quieren una madre feliz. Era lo que les respondía, algo así, la frase textual es maravillosa, yo se las voy a pasar textual, pero que cada vez que ella tenía que ir a un set o a filmar muchas horas, sus hijos sabían que ella volvía contenta, volvía feliz. Entonces, me parece que la maternidad también está tan asociada a lo denso, y con todo lo que venimos hablando, que a mí me ha servido mucho detectar cuál era la forma en la que yo mejor la pasaba con mis hijos. Y jugar desde un lugar impuesto a todas las otras cargas que tenemos es un embole. Entonces hay otras definiciones de juego para encontrar, donde también las madres la pasemos mejor y haya algo de eso que fluya de otra manera. Eso que dices es súper liberador, ¿no? Yo también alguna vez escribí sobre eso, solo que nunca había pensado en el concepto de mamá céntrico, sino que decía como, bueno, o sea, el adultocentrismo no puede ser tan malo siempre, porque a veces nos tenemos que poner nosotras primero. Y últimamente he pensado mucho en el niñocentrismo, pues no, porque Tati sabe que he vivido como momentos muy malucos con Nico y con mis vecinos y con la gente que odia a los niños, que no siempre tienen que estar las necesidades de nuestros hijos. Primero, es muy liberador, porque por ejemplo nosotros decidimos enseñarle a dormir a Nicolás toda la noche porque yo no era capaz ni física ni emocionalmente de sostener una lactancia nocturna, o sea, no era capaz. Y eso para mí ha sido como una carga, una culpa, y además también ha sido como o sea, ese siempre fue como el detonante, donde yo me separé de discursos totalizantes de crianza. Entonces, si tú escuchas, por ejemplo, la primera temporada de este podcast, es un discurso totalizante que, si bien es necesario, porque hay que entender, fue sobre crianza respetuosa, si bien es necesario entender la crianza respetuosa, entender las necesidades cerebrales de nuestros niños, entender todas esas cosas, no implica que las mamás estemos en segundo plano, que siento que esa es la gran falla de esa primera temporada, que siempre dije como vamos a hablar de porque a mí no me gusta esa temporada, porque
Hay un discurso muy peligroso, peligroso detrás de culpabiliza. Absolutamente. Hay que ir muy minuciosamente, incluso te digo que hay popes de la crianza y hay gente que se promulga como grandes maestros y maestras y que esconden un lugar muy dogmático, muy fundamentalista y de mucha culpa, muy patriarcal también, y de mucha culpabilidad a quien no puede sucumbirse a esos discursos. Mira, te lo cierro con esto. Para mí es maravillosa la imagen que nos dan en un viaje en avión, que es la azafata explicando que frente a un accidente aéreo, la mascarilla de oxígeno primero se la tiene que poner la madre y después al hijo. Y esa es para mí la imagen con la que trabajo, que para poder rescatar a un hijo y para poder maternarlo, por eso mi cuenta se llama Maternarse. Volvamos a Juli y a Fede y hablemos del mercado laboral que está hecho para hombres no presentes en su paternidad y que se vuelven una dificultad en la hora de querer paternar. Entonces, ¿usted ha sentido que el mercado laboral les impide ejercer su paternidad como quisieran? Y a partir de ahí, ¿qué estrategias han creado para manejar esa situación? Esa pregunta está muy buena porque el mercado laboral, independientemente para hombres y mujeres, está pensado para no padres. O sea, sabemos que el mercado laboral afecta mucho más a las mujeres, pero igual, el mercado laboral no está hecho para padres, por lo menos por lo que yo he visto en América Latina, ¿no? O sea, mucho del cambio actual y el pensamiento actual de no ser padres, de no enfrentar esta situación, se debe mucho a las expectativas que mucha gente tiene en su evolución laboral. Incluso la dependencia del trabajador, por decirlo así, hace que finalmente en muchos de los casos sean padres ausentes tal vez, o que finalmente personas decidan no ser padres por el mismo hecho de no tener el tiempo disponible para hacerlo como quisieran. En el caso específico mío, pues mira, la jornada laboral creo que global está alrededor de las 40 horas, o sea, son cuestiones de las que nosotros no nos podemos apartar, o sea, para hablar de esto, tendríamos que hablar sobre el marco regulatorio de la ley laboral, y finalmente las leyes laborales no están hechas para eso. Entonces, en el caso específico, vuelvo al mismo tema que es el anterior. Aunque digamos que la pandemia puede ser una bonita oportunidad para que ese tipo de cosas cambien, yo hoy digo, estar acá en la casa, poder estar todo el tiempo con Luciana era algo que yo no había tenido, o sea, nunca lo tuve y lo estoy disfrutando al máximo. Yo creo que el día en que me toque volver a ir al trabajo, voy a extrañar mucho los momentos de estar aquí, incluso trabajando desde mi casa y poder ver a Luciana todo el día y estar compartiendo y jugando con ella. O sea, eso, vamos para 4 meses y pues ha sido una linda experiencia poder estar y poder compartir con ellos. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que yo he usado? Que sería la segunda pregunta, es ser consciente de que el trabajo, o sea, yo no soy indispensable en mi trabajo. La verdad es que soy un obrero igual, o sea, y el día en que una empresa prescinda de mí, fácilmente me va a reemplazar. Igual yo también lo veo así, o sea, sé que hay unas necesidades primarias que son las mías y finalmente son las estrategias que he usado siempre, o sea, sacar tiempo para mí. Y en este momento sacar tiempo para mí, puede sacar tiempo para mi familia, para Luciana, para estar con ella. Pero sí, la estrategia es esa, o sea, la estrategia es uno saber y marcar los límites, lo laboral y lo personal. Sé que es difícil, yo soy un afortunado porque de alguna forma estoy en una empresa que
que no tiene muchos conflictos y no es muy conservadora sobre muchos temas. Entonces, finalmente, la gente entiende muchas cosas. No son las dinámicas laborales, por ejemplo, en otras ciudades como Bogotá. Sí. Bueno, yendo a mi caso, yo solo tengo 1 año de experiencia como padre, a diferencia de ustedes. Entonces, lo que yo he vivido lo cuento solo como desde esta singularidad, como venimos hablando, y es también un antes y un después de la pandemia, porque las reglas del juego han cambiado para todos, ¿cierto? Pero voy a contar primero rápidamente cómo era antes y cómo es ahora. Y yo vengo del mundo de la publicidad, de la comunicación, bueno, sé que ustedes también, y es un mundo en el que acá en Colombia, bueno, no concretamente en mi empresa, pero si a ti te dicen que te quedes horas extra, te quedas, tengas los compromisos que tengas y sin pagar horas extra ni nada, pero te quedas porque pues no puedes perder tu trabajo. Es un gremio en el que, digamos, es un poco explotador. Y es un gremio en el que... Muy explotador, gente. Y es un gremio en el que a la hora de contratar yo siento que no les conviene que sus empleados sean padres o tengan esos planes. Entonces, cuando Nico estaba en camino y cuando nació, la licencia de paternidad es muy corta, pero pues yo obtuve ayuda en mi empresa para que yo pudiera pasar más tiempo con Nico, pero igual uno siempre quiere estar más ahí y disfrutar más, además del proceso de que está creciendo, de que va a empezar a caminar, de que va a empezar a hablar. Tengo como en recuerdo pues de antes de todo esto que pasara, que yo pedía mucho permiso para estar teletrabajando, y con Mafe ya teníamos proyectos de buscar trabajos que me permitieran la flexibilidad de estar muy presente en casa y ir 2 veces, 1 vez a la semana a la oficina a rendir cuentas. El caso es que estuvimos buscando y no habían opciones, muy difícil encontrar un trabajo que nos ofreciera esto. Y llegó la maldición de la pandemia como una bendición para nosotros en ese aspecto. Porque obligó al sistema a que nosotros estuviéramos presentes en el hogar. Y mi empresa se ha dado cuenta de que igual somos productivos, de que igual se puede responder, y ha sido como una especie de cachetada a ese sistema de decirle, vea, yo estoy acá, no estoy yendo a la oficina, pero le sigo respondiendo por todos los indicadores que usted me pida, y para mí eso ha sido súper satisfactorio, tanto como para demostrarle a la empresa que se puede, como para vivir eso que quería vivir. Además que fue la fortuna de que cayó en una época en la que Nico, como les digo, está empezando a caminar, está empezando a decir sus primeras palabras. Hay algo sin dudas como muy bisagra, y que de hecho creo que hasta ni siquiera podemos ser tan ambiciosos de pretender entender ahora lo que está sucediendo, porque nada, nos va a llevar mucho tiempo entender y decodificar todo lo que vendrá después de la pandemia. Pero es muy curioso cómo, si bien hay algo terriblemente estresante, porque trabajar, hacer home office, criar y que todo transcurra en un mismo escenario, hay algo de todo eso que es esquizofrénico, agotador y que va a traer serias secuelas. Pero por el otro lado, puso como muy de manifiesto toda la carga que tenía, las horas. Digo, todos en algún momento nos hemos preguntado cuánto nos estábamos perdiendo y de cuánto en algún punto nos liberó también la pandemia. Se abren direcciones y preguntas en todos los sentidos, ¿no? Yo conozco muchas mujeres que se perdían 12, 13, 14 horas fuera del hogar, entre el tiempo que estaban en la oficina, el tiempo de viaje. Entonces hay, bueno, todo un nuevo interrogatorio, una nueva pregunta que se abre a partir de esto, ¿no? ¿Qué gano, qué pierdo? ¿De qué me atrapó y de qué me liberó la pandemia? No, y otra cosa, por ejemplo, yo que soy una persona que normalmente siempre ha estado con Nicolás, pues desde que nació, que hemos tenido niñera y en ciertos aspectos hemos tenido ayuda, pero tampoco, yo nunca he tenido niñera 24/7, por ejemplo, o sea, y siempre ha sido por horas, como para yo poder trabajar. Yo me sentía muy sola, mucho, o sea, la maternidad viene con una soledad muy fuerte, y yo le digo a Fede como,
hey, o sea, yo sé que la pandemia es una mierda, yo sé que hay gente muriendo, yo sé que es una mierda que no podamos salir al parque sin miedo. Cuando sacamos a Nicolás siempre es en el cargador porque Nicolás no camina, entonces pues yo no lo voy a poner en el parque a que gatee con sus manitas, o sea, no va a pasar. Pero con todo eso tan malo, yo no me siento sola. Exacto. Y yo me siento bueno, porque tiene que ver, bueno, yo en un primer momento, lo primero que dije, ni bien se decretó la pandemia en marzo, el primer paralelismo que hice, que fui en ese sentido una de las primeras cuentas que lo formuló, que bueno, yo puse, no se asusten mujeres, que nosotras sabemos lo que son las cuarentenas y lo que son los encierros y lo que son las postergaciones. Y hice también como esta asociación de a ver si se entiende que la maternidad es muy parecida a sobrevivir. Por eso hay algo de la pandemia en la que todas las mujeres lo han asociado a sus puerperios y a toda esta cuestión. Yo te seguí por ese post, porque me sentí así como totalmente identificada. Y yo creo que a nosotros los hombres que nos toca, y para unos para bien y para otros para mal, nos toca estar en el hogar, nos obliga a ser muy conscientes de todas las obligaciones que hay ahí, ¿no? Y de todo lo que no es pago y de todo lo que hay que sufrir, porque pues muchas mamás que deciden criar desde el hogar y trabajar desde ahí, les toca esto incluso antes. Entonces, eso nos da mucha conciencia también de qué son todas esas obligaciones que hay detrás. Tal cual. Entonces, muy malo lo que está pasando, pero también revolucionario en el sistema laboral y en el hogar, pues en el entender, en el hombre apropiarse del hogar y de verdad, porque también el trabajo para nosotros es una excusa para no cumplir con un montón de obligaciones en el hogar. Sí, es lo que hablábamos antes. Entonces, para mí ha sido bueno, pero obviamente también es asumir un montón de responsabilidades más que es difícil, pero que también digo, hey, no es justo que ella haya estado todo el tiempo sola asumiendo esto, ¿sí? Es compartir un poco más, de alguna manera, la locura, porque tiene que ver, es muy parecido, criar es parecidísimo a enloquecer. Es parecidísimo a enloquecer, tiene que ver con una despersonalización y con una alienación. Entonces es compartir un poco de la locura y de esta cosa de tanta carga. Hermoso, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y que salgamos lo mejor fortalecidos posibles de toda esta pandemia. Sí. No, fue súper rico. Qué pena contigo, Luján, yo sé que es súper tarde. No, de verdad, me acuesto todos los días entre las 3 y las 4 de la mañana, porque es la hora que mis hijos se duermen, así que hago clases de yoga, me miro series, tomo vino, todo a esta hora. Y te despierto a las 6 porque así es la vida de mamá. Estábamos preocupados acá. Bueno, sí. Entonces vamos por la pregunta número 2. Empate la preguntita aquí. Este episodio fue producido por María Fernanda Cardona y Tatiana Duque y editado por Federico Serna. Síganos en nuestras redes sociales como La Mala Mamá Podcast y La Insumisa.